Generalmente las hormonas actúan de manera endocrina a distancia muchas veces, pero algunas de las citocinas también lo pueden hacer. No todas, pero algunas lo pueden hacer, y sobre todo cuando están en elevadas cantidades. ¿Qué otra cosa podríamos decir que hubiera de diferencia entre hormona y citocina? ¿Proteína? La vida media es muy variable, la de citocinas es pequeñísima, y la otra depende de la inhibición que tenga la retroalimentación. Eso, las hormonas como que actúan básicamente en sitios específicos, ¿cierto? Y en cambio las citocinas actúan sobre todas las células que tengan receptores para ellas. Les voy a decir una cosa, por ejemplo, para interferón gamma tenemos interferones en todas las células excepto en eritrocitos. ¿Se imaginan nada más? Entonces, por eso a veces la terapia con citocinas es tan difícil, porque nosotros queremos pegarle al macrófago para que se active con el interferón gamma, que es lo máximo, ¿no? Pero ¿qué tal que le estamos pegando a todas las células que tienen receptores para esa citocina? Esa es un poquito de la dificultad. La otra, las citocinas en el organismo casi no se secretan solas, se secretan por grupos y se secretan con otras que las están apagando, otras las están ayudando a que se activen más, otras las están apagando. Entonces se secreta casi siempre un pool de citocinas que están ayudándose, pero a la vez regulándose e inhibiéndose entre ellas, ¿de acuerdo? Y en cambio si metemos nosotros externamente una citocina, va sola, y va a la dosis que se calculó, claro, están muy estudiadas y lo que ustedes quieran, pero no lleva la ayuda de todas las demás reguladoras que se secretan cuando es de manera interna, ¿sí? Bueno, ok, entonces vamos a ver esto rápidamente. Otras denominaciones, otros nombres que reciben, dependía de los sitios en que se liberaba, cuando se creía que nada más algunos de ellos los liberaban, pero ahora se ha visto, ¿sí?, que casi todas las células tienen la capacidad de liberar citocinas, ¿sí? Por eso se llaman ahora citocinas precisamente. Entonces, quimiosinas porque eran quimiotractantes, los interferones siguen llamándose aquí, y factores estimulantes también reciben todavía estos nombres. Entonces, funciones, reclutan células para la zona del conflicto, ¿cierto? Inducen o frenan la generación de nuevas células, regulan la duración y amplitud de la respuesta inmune completa y participan en hematopoiesis, angiogénesis. O sea, antes pensábamos que nada más regulaban la respuesta inmune, ahora sabemos que no, que participan en todo eso, en hematopoiesis, angiogénesis, cicatrización, embarazo, y podríamos seguir hablando casi de todas las funciones fisiológicas, ¿ok? Entonces hay una interrelación neuroinmunoendocrina importantísima ahora. Características, son de bajo peso molecular, producidas casi siempre de nuevo en los primeros segundos de la activación celular, una vida media muy corta y solo estimulan a células con receptores para ellas, actúan localmente y pocas veces a distancia, a diferencia de las hormonas que la mayoría de las veces siempre puede ser a distancia. Tenemos que tienen una estimulación autócrina, casi siempre ellas se producen y se activan ellas mismas, ¿sí?, lo que decía su compañero. En muchas ocasiones, la mayoría de las veces, estimulan a las células vecinas y la menor de las veces actúan a distancia, solo que estén en cantidades muy elevadas, como las citocinas inflamatorias, cuando estamos frente a respuestas de fase aguda, o por ejemplo el TGF-beta que también actúa a distancia. Ok, entonces esa sería otra característica. Acción a distancia, véanlas, eritropoyetina, factores células progenitoras, estimulantes de colonias, transformantes de crecimiento, o cantidades excesivas de las mismas. Aquí están las características que tienen, pleiotropismo. ¿Qué quiere decir? Que una misma citocina produce muy diferentes acciones en distintas células, que eso no hace la hormona, ¿cierto? Es la misma acción sobre las mismas células, distintas acciones en distintas células, ¿sí? Redundancia, varias citocinas pueden hacer lo mismo en una misma célula de tal manera que interactúan. Sinergia, se ayudan entre ellas, por ejemplo estas para expresar el MHC de tipo 2. Y el antagonismo, acuérdense de estas dos citocinas, son importantísimas, son acérrimas enemigas, son antagónicas por excelencia. Interferón gamma, respuesta tipo TH1, y L4, respuesta TH2. Se antagonizan siempre, o existe esta en abundancia o existe esta otra, ¿de acuerdo? Receptores, tenemos receptores solubles en la circulación y celulares. Los celulares son de alta afinidad, de baja afinidad y señuelos. Los señuelos son receptores que van a captar a la misma citocina, pero que su penetración en la célula no es lo suficientemente grande como para que pasen la señal. Entonces, por ejemplo, la cortisona
hace que se expresen receptores señuelos para IL-1 en las células. IL-1 es una citosina inflamatoria. Entonces, si nosotros estamos expresando receptores falsos, por así decirlo, entre comillas, la citosina IL-1 no actúa activando esa célula en la inflamación. Esa es una de las cosas que hace la cortisona, así como con otras más. Estos factores señuelos apagan la respuesta en una célula, porque no pasa la señal, pero sí atrapan a la citosina, ¿ok? Estos otros receptores solubles pueden hacer dos cosas. Uno, pueden atrapar en la circulación a la citosina y no permitirla que llegue hasta la célula para que la active. Eso es una. La otra, puede haber malévolos y benévolos. Bueno, perdón que así se los diga. Esos son los malévolos. Las atrapan y no las dejan que lleguen a la célula. Y puede haber benévolos que las atrapen para ayudarlas a llegar al sitio y acomodarlas en un receptor real para que pasen la señal. Puede haber estos dos tipos de funciones en los receptores de citocinas solubles. ¿Qué es esto? Esto es las cadenas de un receptor para IL-2. Entonces, este receptor está compuesto de maneras diferentes. O sea, fíjense que para las citocinas tenemos receptores privados, que es nada más para esa citosina, y cadenas públicas, que pueden compartir cadenas de un receptor varias citocinas. Este es el caso de la IL-2. Comparten esta cadena gamma, ¿sí?, varias citocinas del receptor, el receptor para IL-2, para IL-4, 7. ¿Qué creen que suceda si esta molécula del receptor no existe? ¿Qué sucede? Exactamente, no podemos tener la acción de todas estas otras citocinas y tendríamos una inmunodeficiencia mixta severa. ¿Sí? Es una por alteración de la familia de la cadena gamma del receptor para IL-2, se puede generar esta inmunodeficiencia severa porque todas las demás citocinas se puede dañar su transmisión. Bueno, esto es nada más para decirles que tenemos también compartidos algunos receptores de citocinas y otros especiales. Activación celular. Se unen a receptores, ya dijimos cuáles, transmiten señales intracelulares, participan principalmente estas proteínsinasas, JAK-STAT, y le dan señalización directa al núcleo para que haya una transcripción y se secreten las citocinas adecuadas. Bueno, aquí está cómo hay receptores para las citocinas de factores del crecimiento. Estos receptores de muchos tramos que penetran es para quimiosinas y tenemos así activación de nuestras señales internas hasta llegar al núcleo para que se liberen las citocinas deseadas. Tenemos quimiosinas que van a ayudar mucho para atraer células cuando hay fenómenos de inflamación. Una de las más importantes es la IL-8. Aquí están cómo se llaman las citocinas, cómo se designan de acuerdo a los residuos de cisteínas que tienen en su porción terminal. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación que tienen las quimiosinas. Esto es nada más un ejemplo del macrófago secretando estas citocinas que dijimos que eran las inflamatorias, ¿se acuerdan? Y el 1,6 y factor de necrosis tumoral. Fíjense nada más sobre cuántas células están actuando, neutrófilos, mastocitos, o sea, casi todas las células tienen receptores y en cada uno de ellos activan diferentes funciones. ¿Se dan cuenta de la magnitud de respuesta que pueden generar estas citocinas de tipo inflamatorio? Entonces tenemos un ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. La IL-1, por ejemplo, ¿cómo se produce? ¿Por cuántas células se produce? Vean, todas las células que las pueden producir, son casi todas. ¿Qué estimula su secreción? Vean, antígenos principalmente, pero todo esto, otras citocinas, ¿sí?, y sustancias inflamatorias, el estrés puede inducir IL-1. Ustedes se han dado cuenta de lo que sucede con el ejercicio. El ejercicio se dice que libera endorfinas, que estimulan los linfocitos, que es una cosa benéfica totalmente para la respuesta inmune. Eso es el ejercicio moderado. El ejercicio intenso puede producir reacciones inflamatorias serias, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer las cosas siempre con moderación. Aquí tenemos al estrés, siempre está haciéndonos daño por todos lados, ¿cierto? Siempre nos libera cosas, citocinas, etcétera, así es que hay que estar tranquilos, por favor, todos en paz, ¿ok? Bueno, secreción inhibida por todas estas moléculas, ¿sí? Otras citocinas, o sea, se dan cuenta como ellas mismas estimulan su secreción y se inhiben y se regulan.
Esta es una de las que principalmente regula, es el TGF-beta que ya habíamos hablado, y aquí tenemos al cortisol, ¿sí? Las prostaglandinas en elevadas cantidades también inhiben a la IL-1. Receptores, ya dijimos qué tipo de receptores tiene de los 3 tipos. Este aumenta mucho con la cortisona, por lo tanto se nulifica la acción de la interleucina 1. Efectos, todo lo que tenga que ver con inflamación, fiebre, catabolismo de grasa y músculo, hígado, resorción ósea, estimula B, macrófagos, o sea, los efectos nada más pensamos en los inflamatorios cuando hablamos de la IL-1, ¿cierto? Sin embargo, al ver esto nos damos cuenta que participan, pero de veras, resorción ósea, hematopoiesis, MHC, o sea, como que eso no lo imaginamos. Ok, aquí tenemos las inflamatorias en una fase de inflamación aguda sistémica. Hay un estímulo, llega a las células y se producen citocinas inflamatorias. Aquí están la 1, el factor de necrosis tumoral, y la 6. Llega a hígado, se producen las proteínas de respuesta de fase aguda y hay alteraciones generalizadas, endocrinas y generales, ¿sí?, que mueven todo el sistema endocrino y además reacciones generales como fiebre, leucocitosis, baja de peso. Todo eso sabemos que se presenta con estas citocinas en respuestas inflamatorias y de fase aguda. ¿Qué sucede? Me voy a las inflamatorias. Aquí está el lipopolisacárido, bacterias produciendo cantidades elevadas de citocinas. Miren, ¿qué pasa? Si las cantidades son pequeñas, hay inflamación local. Si las cantidades de estas citocinas son moderadas, hay efectos generales, ya tenemos la fiebre, las hiporexia, todo eso que dijimos. Pero si las cantidades son muy grandes, sobre todo de IL-1, 6 y factor de necrosis tumoral, además de mediadores inflamatorios, vamos a tener cantidades grandes y eso va a hacer que haya una vasodilatación intensa, una inflamación generalizada y finalmente llegamos a un shock séptico, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de algo similar hace rato? Las tormentas de citocinas por los superantígenos. Bueno, entonces aquí tenemos citocinas que participan en inmunidad natural. Bueno, como que ya no podemos limitarnos, ¿sí? Están las inflamatorias, quimiosinas, interferones, sobre todo estos que son antivirales potentes. En cuanto llega un virus a una célula se dispara la producción de estos que van a inhibir la replicación viral, estos que son reguladoras de respuestas de TH y estas dos sobre todo apagan mucho la respuesta inmune y la inflamación, son reguladoras importantes. ¿Qué sucede cuando se secreta y se estimula? Aquí está una célula presentadora, se estimula en una célula virgen, inmediatamente secreta IL-2 y activa las células vecinas, ¿sí?, de ayudo citotóxicas, pero además empieza la proliferación y empieza a actuar sobre células vecinas, activándolas o induciéndoles apoptosis. Entonces ven la acción tan terrible de una sola citocina. Citocinas hematopoyéticas, vean la cantidad que tenemos de citocinas hematopoyéticas. Y aquí está lo que hacen, esta produce todas las células sanguíneas, eosinófilo, este es importante en maduración de T, plaquetas, y aquí tenemos todo lo que pueden hacer, nada más el grupo de citocinas hematopoyéticas. Estas son importantes, esta produce todas las células sanguíneas y sobre todo linfocitos. Inducción de T de ayuda. Bueno, les voy a pasar otra transparencia. Este es el interferón gamma, básicamente apoyado por estas citocinas, induce la respuesta de TH1 y esta va a secretar a su vez estas otras. La IL-4, ¿se acuerdan que estas dos les dije que o existía una o existía casi que la otra? Que eran antagónicas totalmente. Este induce respuesta a TH1 y este induce respuesta a TH2 ayudada por estas citocinas. Y el TGF-beta, y estas son citocinas que bajan respuesta, que regulan respuesta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la respuesta, va a depender de las citocinas que predominen para que se vaya hacia TH1 o hacia TH2, dependiendo de las que están en mayor cantidad. Citocinas, fíjense nada más ya todas las citocinas que hay, o sea, todas estas THs existen ya, al rato van a ver esto, ¿sí? Entonces las de TH1 son principalmente IL-2 e interferón gamma, de TH2 principalmente 4, 10 y 13. Estas dos, si ustedes se aprenden estas dos de este grupo y estas tres de este grupo, están del otro lado. Apréndanse citocinas TH1, interferón gamma e IL-2 y TH2, IL-4, 10, 13. Y con esos dos grupos de verdad les va bien hasta para leer los artículos, ¿de acuerdo? Esas otras se han basado mucho en las citocinas que están secretando y participan muchas de ellas en inflamación, ¿sí? De estas se ha dicho que ayuda al intestino, pero también participa en inflamación y estas son reguladoras. Al rato van a ver esto con la doctora.
que van a ver linfocitos, pero aquí están estos supresores que secretan TGF-beta y L10, de las que ya hablamos como reguladoras importantes de la inflamación. ¿Sí? Finalmente, respuesta en enfermedad. Tenemos aquí como TH1 protege contra bacterias, protozoarios y virus, dijimos que era la IL-2 y el interferón gamma. Y cuando se aumentan muchísimo, pueden llegar a producir enfermedades autoinmunes. TH2 era IL-4, 10 y 13. Actividad protectora contra parásitos extracelulares y actividad nociva, respuesta alérgica en atópicos. TH3, inmunidad protectora, tolerancia, frena inflamación y favorece cicatrización. Actividad nociva, fibrosis. Esto del TGF-beta sucede en alergia. En la alergia tenemos una inflamación constante y se secreta mucho TGF-beta para apagarla. Pero el TGF-beta, además de apagar la inflamación, induce a los fibroblastos a producir colágeno. Entonces empieza a producir fibrosis. Se cree que esta sea una de las causas por las que hay fibrosis cuando hay, por ejemplo, asma. ¿Sí? Creo que con esto terminamos. Esos son muchos de los efectos que tiene el interferón gamma sobre muchísimas de las células, como ya vimos, y finalmente, no, este no se los voy a pasar. Finalmente, esta es las citocinas que predominan en alergia, aquí están la 4 y la 10, cómo estimulan a los linfocitos B, a las células cebadas y a los eosinófilos, y aquí está la célula plasmática secretando IgE. Ahora, nosotros pensamos que nada más la IgE es la que produce alergia y que desgranula la célula cebada, pero vean cuántos receptores tiene la célula cebada para más cosas, entre otras, por ejemplo, lipopolisacáridos. Por eso la alergia se precipita también cuando hay infecciones. Este es otro factor, es el TGF-beta, de todas las células que se origina y todas las células en las que ejerce efectos. Vean esto es una cicatrización. Aquí estamos viendo algunos factores que participan en las formaciones del coágulo. Vean esto otro. Nada más para que se den cuenta de todo lo que participa en la cicatrización. El único que conocemos aquí, por suerte, es ya siquiera, ¿no? Por lo menos, porque miren, anda por todos lados. Entonces vean nada más esto. Todo esto participa en cicatrización. Entonces es nada más para que se den cuenta de cómo ha aumentado el conocimiento en relación con las citocinas y los efectos que pueden tener lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros citocinas TH1, implicaciones clínico-terapéuticas, interferones, antivirales, sobre todo en hepatitis, papilomas y condilomas, antiproliferativos en algunos cánceres e inmunomoduladores. La IL-2 como antineoplásico se ha utilizado. Y con esto terminamos así un repaso que, bueno, les agradezco porque creo que ahorita sí está un poco más o menos que ya, como para que salgan corriendo, tomen aire, pero así unas bocanadas.